el metabolismo del agua. Este es el quiasma óptico, debajo de él se encuentra el tallo y aquí está la hipófisis, con la adena hipófisis, que es tejido netamente glandular, tejido mesodérmico, y la neurohipófisis, que es tejido ectodérmico, que es la prolongación del hipotálamo. Y por encima del izquierdo se encuentra el núcleo supraóptico, al costado se encuentra el núcleo paraventricular, acá se encuentran los cuerpos neuronales, cuyos axones son bastante largos y llegan incluso a la neurohipófisis. Estos dos núcleos neuronales secretan hormona antidiurética, y como ustedes ya saben, porque lo mencioné en la clase pasada, ¿qué cosa estimula la secreción de hormona antidiurética? El aumento de osmolaridad. ¿Qué cosa inhibe la secreción de hormona antidiurética? La reducción de la osmolaridad. Eso ustedes ya lo conocen. Eso cómo actúa. Me había olvidado, perdón, chicos, de grabe la clase. Ya va a grabar la clase. Hemos quedado con unos colegas, a mejorar un poquito la dificultad del examen, o sea, mm, para que sea moderadamente difícil y no tan papaya como está. Voy a grabar la clase, ¿sí? Voy a grabar la clase. Ya está. Entonces, estamos en esto. Estamos en esto. Yo quiero que entiendan bien bastante esto. A ver, voy a ser explícito y al mismo tiempo concreto. ¿Mm? Cerca de estos núcleos hipotalámicos existe otro núcleo, que es el núcleo osmorreceptor, que es un conjunto de neuronas que se encargan de medir constantemente la cantidad de sodio, medir constantemente la cantidad de glucosa, de tal forma que miden la osmolaridad. Y de acuerdo a cómo aumenta o baje la osmolaridad, mandan señales, porque tiene conexión con el núcleo supraóptico y paraventricular, para aumentar. Si aumenta la osmolaridad, para reducir. Si reduce la osmolaridad, la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué hace entonces la hormona antidiurética? Evita que pierdas más agua. Nada más, evita que pierdas más agua a través de una dieta que va a ser más concentrada. Pero hay momentos en que solamente ahorrar la pérdida de agua va a ser insuficiente para mantener la homeostasis de agua. Habrá que tomar de afuera. Y justamente por eso, este núcleo osmoreceptor también tiene contacto con otro grupo de neuronas hipotalámicas que se llama el núcleo de la sed. Y ese núcleo de la sed tiene conexiones con la corteza cerebral, de tal forma que la sed se puede volver consciente, y la sed sí, cuando tiene disponibilidad de agua, la sed sí, al hacerse consciente, hace que el individuo adquiera más agua de la que está perdiendo, adquiere el agua del exterior para poder compensar el agua que está perdiendo. Ustedes saben que siempre perdemos agua. El ser humano normalmente pierde agua, no crea agua, pierde agua. Para poder compensar el agua que pierde, necesita del exterior, y para eso el núcleo de la sed se contacta con la corteza de tal forma que podemos tener agua del exterior y reducir o eliminar nuestra pérdida de agua. Vean esta gráfica, que también es importante para que puedan entender lo que viene. Este es el glomérulo arterial eferente, que se encuentra en la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, que se encuentra siempre en la corteza, asa de Henle en la médula, contorneado distal en la corteza, y luego el túbulo colector, que se mete dentro de la médula. La médula renal es hipertónica, una característica que tiene la médula renal. La médula renal es hipertónica. Esa hipertonicidad de la médula renal es importantísima, imprescindible para que la hormona antidiurética pueda realizar las funciones que hace. Es imprescindible, repito, que la médula renal sea hipertónica para que la hormona antidiurética realice las funciones que normalmente realiza. ¿Por qué? Porque el túbulo colector que ven ustedes ahí se encuentra dentro de la médula, y justamente es en el túbulo colector donde se encuentran las células renales epiteliales, que responden a hormona antidiurética, que expresan ese receptor B2 que les contaba en la clase pasado. Lo que ocurre es esto, así que atentos con esto, chicos. Lo que ocurre es esto. Normalmente, esta es una célula tubular, el borde luminal, aquí se encuentra en el intersticio. ¿Qué cosa? El receptor de hormona antidiurética, que como es una hormona proteica, es un receptor de membrana. Era un receptor de
de membrana, llega la hormona, se queda en el receptor cambia su estructura de tal forma que se puede generar más AMP psíquico o creatinfosfoquina, algunas quinasas, no creatinfosfoquina, algunas quinasas, las cuales se empiezan a activar, se activa una cascada de activaciones dentro de la célula tubular que tienen dos objetivos. El primero, hacer que estos poros de agua que se llaman acoporina 2 que se encuentran dentro de la célula se trasladen a la membrana. Eso se llama en endocrinología, se expresan en la membrana. Están dentro de la célula y van a expresarse en la membrana, van a trasladarse a la membrana. Llegan a la membrana y ahí empiezan a funcionar. O va a hacer que el mismo núcleo de la célula tubular empiece a producir más cantidad de esta acoporina 2 porque se activa el gen de la acoporina 2 y se forma más poros de agua, acoporina 2, las cuales se van a expresar ¿dónde? En la membrana. También existe otro poro de agua que es la acoporina 4, la cual siempre se encuentra en la membrana tubular de la célula del túbulo colector, pero no hacia el lado del lumen, sino hacia el lado del intersticio. Ya. Entonces tengo un poro de agua acá, tengo el poro de agua acá. ¿Dónde tengo más agua? ¿En el intersticio que es hipertónico o en el filtrado que se encuentra a nivel del túbulo colector? En el filtrado que se encuentra a nivel del túbulo, acá hay más agua. Por lo tanto, cuando hay los dos poros de agua, simplemente lo que va a existir es un transporte de agua de una zona de mayor concentración de agua hacia una zona de menor concentración de agua. Transporte pasivo. Lo que posibilita el poro de agua es el transporte pasivo. Eso es todo. Eso es todo lo que hace la bomba tirética. Entonces, para que exista transporte de agua de líquido luminal hacia el intersticio, o sea, de una zona de mayor concentración de agua a una zona de menor concentración de agua, hace falta que exista el poro de agua 2. Hace falta, por supuesto, que existe el poro de agua 4. El poro de agua 2 se va a expresar en la membrana siempre y cuando se activen los mecanismos intracelulares, los cuales se van a activar siempre y cuando se active el receptor, el cual se va a activar siempre y cuando llegue la hormona. Todos los elementos que les acabo de contar, todos los elementos son imprescindibles para que exista ese transporte de agua. Imprescindibles, muchachos. Basta que falte hormona antidiurética, aunque el resto de mecanismos se encuentre normal, automáticamente no va a haber poro de agua. Basta que no haya poro de agua, aunque exista hormona antidiurética, no va a haber reabsorción de agua. Cualquiera de estos mecanismos puede fallar y la reabsorción de agua se va a afectar y por lo tanto el individuo va a empezar a perder mucha más agua, porque no la va a reabsorber del todo, y vas a tener pérdida neta de agua con aumento de la osmolaridad plasmática. Si aumenta la osmolaridad plasmática, el núcleo osmoreceptor se activa, sale hormona antidiurética y esta va a hacer que se reabsorba más agua, ¿no es verdad? Ya. ¿Qué ocurre si hubiera daño de alguno de los mecanismos que les acabo de contar? No se va a reabsorber agua, se pierde agua y aparece poliuria. Si hay poliuria va a haber polidipsia. Por esa razón, el núcleo de la sed se va a activar y va a aparecer la sensación de que hay que tomar agua. Orina y orina que vas a tomar agua y agua. Igual de lo que ocurre en una diabetes mellitus, solo que aquel cual es una diabetes insípida. Entonces, vean ustedes lo importante que es en una diabetes insípida que el individuo se encuentre consciente. Si el individuo no está consciente, no puede acceder al mecanismo de la sed y va a perder agua neta. Y eso es especialmente importante en pacientes que pierden el poro de agua 2, que depende de la hormona antidiurética, o depende de la hormona. Siempre ahí, siempre ahí. Entonces, ¿quiénes controlan la secreción de hormona antidiurética? Ojo, que todo lo que estamos viendo hasta acá es fisiología, está hablando de lo que quiero entrar. Este es fisiología. Pero si no saben esto, no van a saber lo que viene después. Entonces, ¿quiénes estimulan o quiénes controlan la secreción de hormona antidiurética? La osmolaridad plasmática. Basta que aumente 1% la osmolaridad plasmática, hormona antidiurética. Basta que la osmolaridad plasmática se reduzca, y automáticamente se reduce la secreción de hormona antidiurética. Pero no es el único mecanismo que estimula o inhibe la secreción de hormona antidiurética. Por ejemplo, la hipotensión arterial o el infrallenado arterial, basta que el volumen arterial se reduzca hasta en un 5 o 10% y automáticamente va a existir reducción de
volumen, y esa reducción de volumen estimula la secreción de hormona antidiurética. Puede llegar hasta 92, que es una cantidad importante. Pueden haber estímulos no vasculares, no osmóticos, las náuseas, por ejemplo. ¿Ah? Esos pacientes que tienen hiperemesis gravídica fácil pueden tener entre 100 a 1000 veces más hormona antidiurética, es algo habitual. Y otro estimulante no osmótico es la interleuquina 6. Pacientes, por ejemplo, con mayor secreción de interleuquina 6, COVID, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, enfermedades granulomatosas, qué sé yo, van a liberar interleuquina 6, la cual es un estimulante de la secreción de hormona antidiurética. Y tú puedes tener mayor cantidad de hormona antidiurética sin necesidad de tener problemas osmolares o tener problemas de la presión arterial. Lo que ven ustedes acá son estimulantes, otro tipo de estimulantes de la secreción de hormona antidiurética. Tengo, por ejemplo, son fármacos que estimulan la secreción de hormona antidiurética, especialmente útil en aquellos pacientes que pueden tener una diabetes insípida que pueda responder a fármacos. Ojo, pero ya vamos a ver después de qué cosas utilizan estos medicamentos. Yo les muestro en amarillo, hay muchos, no voy a hacer copiar todos ellos. Yo les muestro en amarillo los que más se usan. Carbamazepina están usados en neurología, clофibrato están usados en endocrinología, la metoclopramida, que es el antimético que ustedes conocen, y la nicotina, el cigarrillo. Pero también la vincristina, opiáceos, la prostaglandina E2, la hipoxia, el hipercapnia, eso también eh, va a estimular la secreción de la hormona antidiurética, pero lo más común y lo más fácil de usar se los muestra en amarillo. Y los que bloquean, por ejemplo, acá tienes fenitoína, péptido bacterial natriurético y el alcohol. Ustedes, chicos, se van a dar cuenta cuando consumen alcohol empiezan a orinar un montón. ¿Por qué orinan un montón? Porque el alcohol que están consumiendo bloquea la secreción de hormona antidiurética y por eso orinan, se orina casi transparente, ¿recuerdan? Cuando consumen bastante alcohol, uno quiere ir al baño rápido y cuando orina es una orina transparente, es una orina que está poco cargada. Es porque el alcohol genera una reducción de la secreción de hormona antidiurética. Por esa razón, por ejemplo, mucha gente que mientras toma, para no ir tanto al baño, fuma. Este tipo de personas, cuando toma y fuma al mismo tiempo, como que estimula por un lado y bloquea por el otro la secreción de hormona antidiurética y no va tanto al baño. Por ejemplo, ya la gente que es gran bebedora sabe los efectos de la nicotina. Conceptos interesantes. Entonces, ahora sí, hablando de lo que es diabetes insípida, y diabetes insípida, orina diluida, punto. Orina diluida y en grandes volúmenes, hasta a veces 30, por lo menos, perdón, 30 mililitros por kilo, una orina abundante, pero sobre todo esto diluida. ¿Cómo sé que es diluida? Porque la osmolaridad urinaria se va a encontrar por debajo de 300. Esta es una orina diluida. Como medir la osmolaridad urinaria a veces no es fácil en nuestros medios, lo que utilizamos es la densidad urinaria que están viendo ahí. La densidad urinaria, esto lo podemos hacer en cualquier poste incluso, en un paciente que tiene orinas diluidas por diabetes insípida, te va a salir una densidad por debajo de 1.010. O sea, es prácticamente agua destilada lo que estás orinando. Eso es característica de la diabetes insípida. Ojo, esto no ocurre en diabetes mellitus. En diabetes mellitus lo que tú tienes es una osmolaridad urinaria alta, porque en diabetes mellitus lo que tú tienes es glucosuria y al haber glucosuria tienes un aumento de la osmolaridad urinaria. O una osmolaridad urinaria que no baja tanto, diferente en diabetes mellitus, no se olviden de eso. Y la otra característica de la diabetes insípida es que como estás perdiendo una gran cantidad de agua en la orina, ¿de dónde viene eso? Del plasma, por lo tanto, la osmolaridad plasmática va a empezar a aumentar. Y al aumentar, aumenta la sensación de sed, recuerda. Y como un individuo normalmente está despierto, consciente y tiene acceso al agua, va a aumentar la polidipsia. Y si aumenta la polidipsia en un sujeto que está con el mecanismo de la sed intacto, es decir, que tiene su sensorio normal, pues básicamente la osmolaridad plasmática no se eleva mucho. Va a estar normal. Entonces recuerden eso, cuando el mecanismo de la sed está intacto, el aumento de osmolaridad se va a traducir en mayor cantidad de sed, mayor cantidad de agua, por lo tanto vas a tomar más agua y tu osmolaridad plasmática va a salir normal. Recuerden ese detalle, recuerden ese detalle.
Si no tienes el mecanismo de la sed intacto, pues seguramente va a pasar lo que vemos arriba, que la osmolar plasmática va a empezar a subir. Y eso es es un signo muy característico de la diabetes insípida. Pero recuerden que habitualmente eso puede no estar presente porque el mecanismo de la sed se encuentra intacto. La diabetes insípida tiene al problema, a los problemas centrales como causa, o sea, problemas a nivel del sistema nervioso central, donde una reducción del 75% de la secreción de hormona antidiurética lleva justamente a la enfermedad. Ya. ¿Cuál es la clínica? En la diabetes insípida central, la cual puede ser parcial o puede ser completa. En la parcial hay secreción de hormona antidiurética, pero no suficiente. En la completa no existe nada de hormona antidiurética. En cualquiera de los dos casos tú tienes poliuria, porque empiezas a orinar un montón, orinas diluidas y por lo tanto polidipsia. Mira que puede llegar hasta 20 litros al día. Tengo una paciente que tenía 20 litros al día de orina. Cada pobrecita tenía que tomar 20 litros, un bidón de agua tenía que tomar todos los días para poder mantenerse tranquila. Cuando una diabetes insípida es central, hay que buscar antecedentes de lesión neurológica. O sea, lesión, no sé, algún traumatismo encefalocraneano. Ahora van a ver qué tipo de lesión neurológica puede generar diabetes insípida. Obviamente a la cabeza se encuentra el traumatismo encefalocraneano o alguna lesión quirúrgica, en la cual, después de un TEC o después de una cirugía cerebral, habitualmente existe diabetes insípida, que es transitoria, es decir, va a haber una eliminación de agua, pero que es transitoria, que tiene como objetivo, sobre todo en los casos de TEC, reducir el volumen circulante, reducir la cantidad de agua para que se reduzca el edema cerebral post-trauma. Tiene un objetivo esto. Después de esta primera etapa puede venir la segunda etapa donde hay una mayor secreción de hormona antidiurética, el famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Perdón muchachos, los tengo que dejar un momentito porque tengo que registrar mi asistencia. Nos están controlando en la universidad. Tengo que registrar mi asistencia. A ver. Ya, ya. Tema diabetes insípida. Actividad diabetes insípida. Listo. Marco. A ver. Estoy marcando mi asistencia. Esto no lo hacía desde que las clases eran allá en Servicentro. Ya está. Entrada puntual acá. Ya, chicos. Ahora sí. Te golpeas la cabeza y para evitar el edema cerebral aparece una diabetes insípida transitoria. Después de la cual aparece una secreción inadecuada de hormona antidiurética para reponer el agua que en la primera fase has perdido. Y algunos pacientes te hacen una diabetes insípida posterior a esta etapa de CIHAT, posterior, la cual habitualmente es secuelar, aparece como secuela. O sea, tú puedes tener diabetes insípida como secuela si puedes en un problema, en una lesión neurológica. Entonces recuerden, cuando hagan neurocirugía lo van a entender. Cuando un paciente se golpea la cabeza, hay que tratar de que tenga un balance negativo para que pueda reducirse el edema cerebral, el cual si persiste puede llevar una hipertensión endocrinal y el paciente se puede morir. Atentos con ese. A mí me causa a veces sorpresa cuando los medios cirujanos buscan que el paciente tenga balance hídrico positivo en las primeras 24 horas. No, 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 no están aplicando conocimientos de fisiología. Siempre se busca en la primera etapa que el paciente tenga un balance hídrico negativo para reducir el edema cerebral, aparte de utilizar dexametasona, mannitol, etcétera, que ustedes seguramente ya van a conocer. Entonces, en la diabetes insípida central, ahí es lo que les cuento, ¿no? Poliuria, ya saben por qué, polidipsia, ya saben por qué, una osmolalidad plasmática que va a estar normal dependiendo si la sed es consciente y tienes acceso a agua, una orina diluida, una densidad urinaria diluida, o sea, diabetes insípida es eso, orinas diluidas y abundantes, punto. La osmolalidad del plasma puede subir o bajar de acuerdo a cómo se encuentre el mecanismo de la sed, que habitualmente se encuentra normal, por lo tanto, la osmolalidad plasmática va a estar normal, no es una característica muy, muy, muy frecuente.
Típicamente en la diabetes insípida central tú vas a tener hormona antidiurética baja. O, más fácil, tú al paciente vas a tener, si le administras hormona antidiurética o arginina vasopresina o desmopresina, tú vas a tener un aumento, una duplicación de la osmolaridad urinaria. Entonces, si tú tienes entonces un paciente con diabetes insípida y no sabes si es central o no, porque a veces el antecedente y quieres saber si es que es central o no, algunos laboratorios no te dosan hormona antidiurética, incluso ninguno me dosa hormona antidiurética. Para saber si es por hormona antidiurética fácil, tú le administras al paciente arginina vasopresina, que es hormona antidiurética sintética, y vas a medir la osmolaridad urinaria antes del medicamento y después del medicamento, para que te des cuenta cómo si es que existe un aumento de la osmolaridad urinaria por este fármaco, estás ante una diabetes insípida central. Estas son las causas. La diabetes insípida central puede ser primaria o secundaria, o sea, naces con eso o es adquirida. Primaria, por ejemplo, por causas genéticas, aquí tienes tú problemas autosómicos dominantes, recesivos ligados a X, o sea, especialmente en varones, o el síndrome de Wolfram. Recuerden mucho el síndrome de Wolfram. Recuerdan el síndrome de Wolfram como causa de diabetes mellitus secundaria. Es que el síndrome de Wolfram se acompaña de diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. Un cuadro que tiende a aparecer con sus diferentes componentes a lo largo de la vida. No aparecen todos de una sola. Poco a poco empiezan a aparecer. ¿Mm? Asociado a síndromes genéticos, por ejemplo, el síndrome de Lawrence-Bonville, que son esos pacientes obesos con grandes cantidades de acantosis nigricans y que pueden tener también polidactilia o sindactilia, es típico de Lawrence-Bonville. ¿Mm? La displasia septoóptica, o sea, problemas a nivel de la línea central, tiene problemas a nivel de senos esfenoidal, de seno etmoidal, de nariz, de lengua, displasia septoóptica que puede acompañar de problemas a nivel del hipotálamo y causas idiopáticas. Buscas y buscas y no sabes por qué el paciente tiene hormona antibiótica baja. Y la secundaria. ¿Secundaria qué? Secundaria un trauma, a un golpe en la cabeza o a una cirugía cerebral. Secundaria tumor. ¿Tumor dónde? Tumor a nivel del hipotálamo. Ojo, también puede ser tumor a cualquier nivel cerebral, pero especialmente tumores cerca del hipotálamo. Puede ser secundaria a enfermedades inflamatorias del cerebro, claro, meningitis, encefalitis, sarcoidosis, histiocitosis, o sea, enfermedades granulomatosas del sistema nervioso central, síndrome de Guillain-Barré, que estaba de moda hace un tiempo, síndromes autoinmunes, por ejemplo, a nivel cerebral, etc. O problemas vasculares, un aneurisma, un infarto cerebral, un DCB, un síndrome de Sheehan, drepanocitosis. En buen cristiano, cualquier enfermedad cerebral se puede complicar con diabetes insípida, cualquiera. ¿Cuál es el más común? Trauma. Injuria cerebral por golpe o postquirúrgico. Esto es lo más común. Esto acá también es posible, pero este es muy, muy común. Y hay chicas que cuando se embarazan, la placenta produce una enzima que se llama vasopresinasa, la cual hace que la vida media de la hormona antidiurética sea extremadamente baja, y eso hace que al tener una vida media mucho más corta, tiene menos efecto y aparece una diabetes insípida gestacional que desaparece cuando retiras la placenta. ¿Mm? Estas son las causas, como les contaba. Ven acá, por ejemplo, esta imagen, ¿no? De un paciente con un gran tumor cerebral hipodenso. Esto está comprimiendo el hipotálamo, que aquí existe una diabetes insípida es algo, pues, obvio, esperado, lógico, ¿ah? Dependiendo de lo que les contaba, que cualquier lesión cerebral se puede acompañar de diabetes insípida, pero principalmente los tumores comprometen directamente el hipotálamo o directamente la zona de la hipófisis, claro que sí. En la diabetes insípida nefrogénica existe hormona antidiurética, pero el riñón no funciona ante esa hormona antidiurética. Si hablamos de insensibilidad a la hormona antidiurética, no responde, no responde, ¿sí? Ya está. Entonces,
Como no responde a la hormona antidiurética, porque el riñón interpreta que no hay, erróneamente el riñón interpreta que no hay hormona antidiurética, entonces, entre comillas, no haber hormona, ojo, entre comillas, el riñón interpreta que no hay hormona antidiurética, habiendo hormona antidiurética. Eso ocurre en la diabetes insípida nefrogénica. Por lo tanto, el riñón deja escapar agua. La osmolaridad urinaria, perdón, plasmática, se incrementa y eso estimula la secreción de hormona antidiurética, la cual se va a encontrar normal o alta. Normal o alta, habitualmente alta. Entonces, si tú tienes diabetes insípida con poliuria, con grandes cantidades de orina, con una orina que es hipodensa y con hormona antidiurética alta, esa es una diabetes insípida nefrogénica. No responde a la arginina vasopresina. ¿Recuerdan lo que les mencioné en una lámina anterior? La hormona antidiurética y la hormona antidiurética, si te logra aumentar la osmolaridad urinaria, te está indicando que es una diabetes insípida central. En cambio, en una diabetes insípida nefrogénica, tú le das al paciente hormona antidiurética o arginina vasopresina y no hay respuesta. Lógico, el riñón no responde. Tipos de nefropatía diabética, perdón, de diabetes insípida nefrogénica, completa y la parcial, igual que la central. En la completa no hay respuesta a ninguna dosis de hormona antidiurética. En la parcial no hay respuesta a dosis fisiológica de hormona antidiurética, pero sí puede haber respuesta parcial farmacológicas, o sea, dosis mucho más grandes de hormona antidiurética. ¿Mm? De las causas primarias, en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, la forma genética recesiva ligada a X es la más común. Y acá les muestro algunos detalles. Por ejemplo, si tú tienes una infección urinaria o una pielonefritis, donde va a existir una inflamación ¿de dónde? De la médula renal. Durante la inflamación, la médula renal deja de ser hipertónica y al dejar de ser hipertónica, ya no vas a tener esa gradiente de concentración de agua que necesitas para la reabsorción de agua. ¿Recuerdan? Y ahí nomás ustedes ya ven una causa. No importa que los mecanismos de secreción de hormona antidiurética y de respuesta se encuentran normales a nivel del túbulo colector. Si tú pierdes la hipertonicidad de la médula, no hay forma de que el agua se pueda reabsorber porque no hay gradiente de concentración. Vean lo importante que puede ser eso. Vean las causas de diabetes insípida nefrogénica. Causas genéticas, si hay defectos a nivel del receptor B2, defectos a nivel de la síntesis de acopolina 2, ya sea autosómica dominante o autosómica recesiva, los defectos en la acción del receptor B2 son generalmente recesivas ligadas a X, o sea, especialmente frecuentes en varones, y secundarias, acá sí aparece la idiopática, secundaria insuficiencia renal, donde la uropatía obstructiva o riñones poliquísticos pueden alterar la hipertonicidad medular. ¿Mm? Aumenta la presión hidrostática a nivel del túbulo colector y eso puede, en vez de aumentar la reabsorción de agua, reducirla. Enfermedades metabólicas tipo hipercalcemia o hipocalemia, drogas tipo litio, de colchicina, etcétera, el uso de diuréticos osmóticos tipo manitol. ¿Recuerdan la poliuria de la diabetes mellitus? Es que la glucosa pues jala agua. La glucosa es un diurético osmótico. Y la glucosa, como jala agua, le gana al transportador 2 a la copolina 2 y el paciente tiene una pérdida de agua neta. Enfermedades sistémicas tipo amiloidosis, mielomatosis o síndrome de Sjögren se puede asociar a diabetes insípida secundaria por compromiso renal y en algunos casos el embarazo. Ven entonces los diferentes casos. Ustedes ya están entendiendo entonces, si yo tengo diabetes insípida central, ¿cuál será la terapia? Darle hormona antidiurética. Pero si tengo diabetes insípida nefrogénica, darle hormona antidiurética ya no es tan útil. Ya no es tan útil. ¿Ah? Ya no es tan útil. Caso especial, mención especial, la diabetes insípida dipsogénica. Son esos pacientes, muchos chicos, chicas, agua para bajar de peso, ¿no? Escuchas por ahí que tomas agua, te llena la barriga y ya no comes y vas a bajar de peso. Los toman agua y toman agua y toman agua y toman agua. Si tomas mucha agua, ¿qué pasará con tu osmolaridad urinaria? Con tu osmolaridad plasmática. Va a caer, y si cae tu osmolaridad plasmática, cae tu secreción de hormona antidiurética y empiezas a perder agua.
Cuando tú tomas mucha agua y agua y agua y agua, vas a empezar a orinar, orinas y orinas una cantidad de orina que es bastante, ¿cómo les explico? Diluida. Parece que estás orinando lo mismo que estás tomando, solo que más caliente, eso es todo. A eso se llama polidipsia dipsogénica o potomanía. Ese es el otro nombre. Son pacientes que tienen desórdenes afectivos, qué sé yo, y lo que los lleva a tomar agua sin necesidad de tener sed. Y el paciente se acostumbra. Y tú le preguntas, oye, ¿tú por qué tomas agua? Y te va a decir, porque tengo sed. Cuando en realidad no tienen sed. Entonces, este tipo de pacientes que en realidad no son diabetes insípida, en realidad no lo son porque no hay una lesión, sino que el problema es simplemente que te da que por tomar y tomar y tomar agua, son lo que se llama la diabetes insípida dipsogénica, que habitualmente no implica ninguna lesión. A veces puede ser por drogas, a veces puede ser por enfermedades hipotalámicas donde hay secreción normal de hormona antidiurética. Solo que la enfermedad hipotalámica lleva a que el paciente tome y tome y tome agua sin que exista lesión de la hormona antidiurética. Sarcoidosis, tubosis hipotalámica, aunque este es un poquito mucho más rarísimo. Lo habitual es desórdenes afectivos. Hay tantos pacientes que hemos visto con diabetes insípida hipsogénica, son entonces, el diagnóstico de una diabetes insípida es pues más o menos simple, no hay mayores complicaciones. Basta que tú tengas un paciente que tiene osmolaridad urinaria baja o densidad urinaria baja, orinando más de 30 mililitros por kilo por día, ya tienes el diagnóstico. Es sencillo el diagnóstico, no hace falta ningún dosaje de nada. Es sencillo. Pero a veces saber si es una primaria o una central o una periférica, sí puede ser un pequeño dolor de cabeza. En esos casos, cuando tú no sabes si es que es una diabetes insípida central o nefrogénica, mira que hacer la diferencia es extremadamente importante porque la central tiene una terapia y la nefrogénica tiene otra terapia. Es importante, es importante. Entonces, hay que a veces hacer que se llama el test de deprivación de agua. En este test de deprivación de agua que sirve para saber si un paciente tiene en su primera etapa, tiene diabetes insípida, a veces es tan leve la diabetes insípida que no sabe si realmente la tiene o no la tiene, ya, le sometes al paciente esta prueba. Para saber si tiene diabetes insípida, pero principalmente un paciente se somete a esta prueba para saber qué tipo de diabetes insípida tiene. Para poder hacer esta prueba hay que descartar enfermedades, hipotiroidismo, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, enfermedades donde hay un clearance alterado del agua, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, insuficiencia hepática, por ejemplo, insuficiencia renal, porque son enfermedades que hay que descartar. ¿Cómo preparas al paciente? Al paciente está libre de tabaco, libre de alcohol, libre de esos medicamentos que afectan la secreción de hormona antibiótica por lo menos durante una semana, libres de tomar el agua que deseen hasta antes de la prueba. Que tome todo lo que quieran. Llega el día de la prueba y es ahí donde al paciente le quitas el agua por completo. Lo metes a un cuarto donde no hay, solamente hay water para que pueda orinar, no debe tomar absolutamente nada de agua y hay que pesar al paciente. Le quitas la ropa, lo pones calatito, y solamente va a estar con su ropa interior. Es más, hasta repente mejor sin eso, y lo pesas y le mides constantes vitales, presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, etcétera. Y una primera muestra para ver cómo está la osmolaridad plasmática y cómo está la osmolaridad urinaria y repetir esa prueba cada 2 horas. Entonces el paciente va a estar ahí aburrido, metido en el cuarto, mientras le va dando sed, orina y orina y orina, eso es lo que va a hacer el paciente. Y lo que nosotros vamos a hacer es estarle evaluando al paciente con su peso, con su presión arterial y detener la prueba si es que el paciente pesa menos, ha perdido más del 5% del peso corporal o la sed es intensa. Acá vas a tener que detener la prueba y hacer las mediciones correspondientes para que la prueba no se pierda. Obviamente, durante toda esta etapa el paciente no puede tomar agua. Hay gente, bueno, yo no lo he visto, lo he leído, lo he escuchado, he escuchado comentarios de algunos amigos, que durante esta prueba el paciente tiene tanta sed que no tiene el menor reparo en tomar el agua del water. A veces entonces es importante hacer un silo, caracho, para hacer esa prueba. Luego de que el paciente ha tenido 3 osmolaridades que varían poco, menos de 30 milimoles, o ha habido una reducción de peso de por lo menos un 5%, en ese momento
y la osmolaridad urinaria no es mayor que la plasmática, pasamos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Administrar al paciente hormona antidiurética o desmopresina y de acuerdo a eso, medir osmolaridad urinaria a la media hora, a los 60 minutos y a los 120 minutos para ver respuesta. Para que puedan entender un resumen de esto que parece un poquito engorroso, es simple. ¿Quieres hacerle la prueba para saber si el paciente tiene diabetes insípida o no? Porque esa es la primera fase, pero principalmente se hace la prueba para ver si el paciente tiene qué tipo de diabetes insípida. ¿Mm? Hay que descartar para hacer la prueba enfermedades con clearance incrementado de agua, el paciente toma toda el agua que le da la gana hasta el día de la prueba, el día de la prueba si le restringes el agua, no toma ni una sola gota, el paciente hay que estarlo pesando al inicio y cada cierto tiempo y midiéndole constantes vitales y midiendo por supuesto osmolaridad urinaria, osmolaridad plasmática. Cuando ves que la osmolaridad no varía mucho, me refiero a la osmolaridad plasmática, y al peso, o el peso se ha reducido menos del 5%, viene la segunda etapa, que es darle al paciente hormona antidiurética y medir osmolaridad urinaria, que lo van a entender mejor con esta lámina. Primera etapa, la restricción de agua. El paciente tiene una, bien, escuchen esto. Después de la, hago al paciente la prueba y al paciente le voy a medir osmolaridad urinaria junto con osmolaridad plasmática. Y si encuentro que el paciente tiene una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática, este es un paciente sano. Eso es lo habitual. Si tú no consumes agua, vas a tener orinas concentradas. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Tú vas a tener orinas concentradas si no tomas mucha agua. Lógico. Si no tomas agua, vas a tener orinas concentradas, más concentradas. ¿Por qué hay esta respuesta normal? Porque tú tienes tu hormona antidiurética. Y si tú tienes tu hormona antidiurética y al paciente le sometes a la segunda fase de la prueba y le das hormona antidiurética, el aumento va a ser pequeño porque el paciente ya secretó su hormona antidiurética y no va a haber mayor respuesta. Ojo, esta respuesta también tú la vas a ver si es un paciente que tiene polidipsia primaria o dipsogénica o potomanía. Es un sujeto normal que toma agua compulsivamente simplemente. Le dejas de dar esa agua que el paciente toma y toma y toma, va a tener una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática, lo cual te indica secreción de hormona antidiurética. Y si este paciente tiene secreción de hormona antidiurética, le das más hormona antidiurética y el paciente pues va a tener una osmolaridad urinaria que no va a aumentar mucho. Lógico, porque ya secretó su hormona antidiurética. Entonces, vean que en la primera etapa, ¿cómo confirmo que el paciente no tiene diabetes insípida? Cuando su osmolaridad urinaria es mayor que la plasmática. Se acabó, eso es todo. Y tú ves que el paciente tiene osmolaridad urinaria mayor que la plasmática. Doctor, ¿qué tengo? No tienes nada, me has hecho perder el tiempo, anda, vete. Es todo lo que tienes. Nada. No tienes nada. Pero si tu osmolaridad plasmática es mayor que la urinaria, o sea, después de haber tenido una gran restricción de líquidos, sigues botando orinas diluidas con mucha cantidad de agua, esto es diabetes insípida. Esto es diabetes insípida. ¿Qué tipo de diabetes insípida? ¿Central o nefrogénica? No sé. Si yo tengo después de la prueba una osmolaridad urinaria menor que la plasmática, ese es un paciente que tiene diabetes insípida. ¿Qué tipo? No sé, pero tiene diabetes insípida. No hay respuesta, no hay una osmolaridad urinaria que tiene que ser mayor que la plasmática después de tanto tiempo de haber restringido el agua. A este paciente, tú lo sometes a hormona antidiurética y notas que la osmolaridad urinaria aumenta a más del 50%, o sea, hay respuesta a hormona antidiurética. ¿Qué me indica? Que el paciente no tenía hormona antidiurética y tú estás entonces ante un paciente que tiene diabetes insípida central. Mira qué sencilla que es la interpretación. Otra vez, yo tengo una osmolaridad urinaria menor que la plasmática. Estoy teniendo orinas diluidas a pesar de que no estoy consumiendo agua. Esto es anormal. Esto me indica diabetes insípida. Yo a este paciente le doy hormona antidiurética para ver cómo mejora osmolaridad urinaria. Y la osmolaridad urinaria me mejora, pero no me mejora tanto. ¿Ve? Me mejora, pero no mucho. ¿Qué es esto? Una diabetes insípida central. Central.
Si tú tienes una osmolaridad urinaria menor, perdón, que la plasmática, ¿qué te indica esto? Diabetes insípida. Ojo, esta primera etapa es, al finalizar, la primera etapa de restricción hídrica. Lo sometes al paciente a la segunda etapa, le administras hormona antidiurética y no aumenta la osmolaridad urinaria. ¿Ante qué estás? Ante una diabetes insípida nefrogénica. Mira qué sencillo. Entonces, la prueba de restricción de agua tiene dos etapas. La primera etapa, que es la de la propia restricción hídrica, donde al finalizar, si la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática, te está gritando que es diabetes insípida, pero no te dice qué tipo es. Para saber qué tipo de diabetes insípida es, lo sometes al paciente a la segunda prueba. Y en la segunda prueba vas a darle al paciente hormona antidiurética o arginina vasopresina, que es el análogo. Le das arginina vasopresina y yo tengo que volver a medir la osmolaridad urinaria y compararla con la osmolaridad urinaria de la última fase, de la última osmolaridad urinaria de la primera fase. Y compararla. Y si tú tienes un aumento de más del 50%, a es central. Más del 9%, pero menos del 50%, a es central, pero parcial. Si no aumenta la osmolaridad urinaria a pesar de darle tanta hormona antibiótica, es una diabetes nefrogénica. Es una diabetes insípida nefrogénica. Vean lo sencillo que puede ser. Y acá lo van a entender mejor. Vean. Si yo tengo un paciente que tiene un aumento de la osmolaridad plasmática y yo sé que el aumento de la osmolaridad plasmática me tiene que generar un aumento de la secreción de hormona antidiurética, y a pesar del aumento de la osmolaridad plasmática, la hormona antidiurética, como ven acá, no se eleva mucho, ¿qué es esto? Diabetes insípida central. Yo tengo un aumento de la osmolaridad plasmática y mi cantidad de hormona antidiurética es mucho mayor de la esperada para esa cantidad de osmolaridad plasmática. Tengo mucha hormona antidiurética. ¿Qué es esto? Diabetes insípida nefrogénica. ¿Mm? Si yo tengo al paciente con una osmolaridad plasmática que va subiendo, pero con una cantidad de hormona antidiurética que se mantiene dentro del rango esperado, ¿qué es esto? Una diabetes insípida ipsogénica. ¿Se entiende la diferencia entre las tres? Esta de acá del medio indica ausencia de lesión, acá no hay nada. Es un paciente que le gusta tomar agua y nada más. Acá hay una enfermedad renal, acá hay una enfermedad central. Esto, para que vean lo sencillo que puede ser hacer el diagnóstico diferencial. Listo. Una vez hecho el diagnóstico, hay que empezar con el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Si el paciente tiene el mecanismo de contacto, agua de caño. Preguntan a otros papás, cuando nosotros éramos niños, íbamos a jugar, nos daba sed, nos daba agua, íbamos al caño. ¿Qué agua San Luis? ¿Qué matecito? ¿Qué Coca-Cola? Al caño, directamente, sin... Bien, Jorba, es bastante incómodo, pero tienes acceso al agua, tómate agua, eso es todo. Si estás despierto, si tienes el mecanismo de la sed intacto, es sencillo. Pero, ojo, es sencillo, pero te va a ser bastante incómodo. Más fácil es darle al paciente, pues, agonistas de hormona antibiótica para que no tengas tanta sed, porque, como digo, bastante incómodo. Se utiliza. Puedes darle arginina vasopresina, que habitualmente es subcutáneo, y si lo das por vía endovenosa puedes generar vasopresión, el efecto aparece a la primera o segunda hora. ¿M? Pero más que esto, lo que usamos actualmente pues, es desmopresina. Es un análogo sintético de hormona antidiurética, perdón, que se puede dar por vía oral y que tiene una vida, mire, que es bastante prolongada, por lo tanto, con una o dos dosis al día o tres dosis al día, tienes una suficiente cantidad de hormona antidiurética, por lo menos en la noche, que no te estés levantando a cagarte a orinar y puedas descansar bien. ¿Mm?
la desmopresina, que es el 3-ácido mercaptopropiónico. Ese es lo que tú vas a utilizar, lo que utilizamos, hay poco en el Cusco, pero hay, para tratamiento. Tiene menor efecto vasopresor, sobre todo cuando lo das por vía oral. Es resistente a la vasopresinasa, o sea, puedo utilizarlo en esas mujeres gestantes que tienen aumento de vasopresinasa, por vía oral, nasal, algunos vienen preparados nasal, o parenterales, esto no lo he visto mucho. El efecto puede durar 6 horas, por lo menos hasta 24 horas, te puede asegurar el sueño. No hay mucho este medicamento en Cusco, el paciente me consigue, ¿a qué hora lo tomo? Antes de dormir, y duermen plácidamente, tranquilos, qué envidia, y despiertan a la mañana siguiente y no han dormido toda la noche, porque han estado con su tratamiento. Habitualmente viene así, dosis de 0,1 o PAPs nasales de 0,1 mililitros, o sea, 10 microgramos, y eso hay que dar a veces una vez al día, en casos pues que tú quieres que el paciente esté mucho mejor, hasta 4 veces al día. Este es el producto, desmopresina, de 0,1 miligramos. Este es el producto. Y este 0,2. Esto no hay mucho en Cusco. No sé por qué. Bueno, tampoco hay mucho paciente. Pero una vez que consiguen el medicamento, el paciente tiene una vida que es mucho más tranquila. Yo conozco varios pacientes que se han operado de la hipófisis por un tumor pituitario y han hecho diabetes insípida posterior. Pobrecitos, tienen que ir a una consulta con su botella de agua yendo al baño. Qué bárbaro. Le das el minidin o la desmopresina y esa molestia desaparece. Esa molestia desaparece. Es bastante práctico. ¿Puedo dar fármacos? Sí, cuando tengo una diabetes insípida central parcial, puedo utilizar algunos fármacos. Cuando es una diabetes insípida central total, el único fármaco que puedo utilizar se llama desmopresina o vasopresina. Pero si es uno parcial, puedo usar clorpropamida, un diabético, antidiabético antiguo, una sulfonilurea. Lamentablemente la hipoglicemia limita su uso, en estos casos ya no hay este fármaco actualmente en nuestras farmacias. Carbamazepina, clofibrato. El clofibrato requiere dosis de hasta 2 gramos al día. Para bajar triglicéridos usamos clofibrato 100 miligramos al día. Vean la diferencia que hay. Cuando es una diabetes insípida nefrogénica, ahí sí es un dolor de cabeza, porque no hay forma, no tienes forma. ¿Qué le vas a dar? Vasopresina, si eso no funciona en una diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué usamos? Diuréticos tiacídicos. ¿Cómo? Si el paciente ya está oriendo un montón, ¿vas a darle más diuréticos? Sí, porque los diuréticos tiacídicos son natriuréticos. Pues voy a eliminar más sodio, voy a hacer que la osmolaridad urinaria aumente y que la osmolaridad plasmática baje. Para eso me sirve el diurético tiacídico. Me reducen también el ultrafiltrado glomerular, especialmente útiles en diabetes insípida nefrogénica. ¿Cuánto damos en hipertensión? La hidroclorotiazida, 25. Acá damos 50 hasta 100 miligramos al día. La indometacina, que es un AINE, que hace tiempo no este AINE, puede reducirte la prostaglandina E medular y por lo tanto reducirla, o mejor dicho, generar cambios a nivel de la osmolaridad de la médula renal. Si tú generas una mayor hipertonicidad medular, que aumenta, porque reduce la prostaglandina E de la médula, puedes tener una mayor antidiuresis. Mira de qué forma podemos hacer. Es bien complicado esto. Es bien complicado. Porque a veces los diuréticos tiacídicos no terminan del todo, reducen la polidipsia, pero no te la eliminan. Y eso es bastante fastidioso. Ya. En una diabetes insípida nefrogénica, el sensorio se encuentra normal. O sea, ¿cuál será la terapia? Agua, pues, no te queda otra. Dale agua y agua y agua, porque no hay otra alternativa. El problema es cuando el paciente tiene trastorno del sensorio. El problema es cuando el paciente se encuentra con trastorno del sensorio. Ese sí es un dolor de cabeza. Y encima, si no tienes el fármaco, si tienes el fármaco, adelante. Pero si no tienes el fármaco, o sea, la desmopresina, estos son pacientes un tejido, Glasgow 3, y no te va a decir tengo sed, el paciente está en coma. Estos son pacientes que deben ser hospitalizados en las UCIs, donde es nuestra obligación mantener signos vitales estables. No puede caer la presión arterial, no puede aumentar la frecuencia cardíaca, hay que mantener una osmolaridad plasmática normal. No nos importa mucho la osmolaridad urinaria, pero sí la plasmática. Entonces el paciente va perdiendo agua porque va orinando, por lo menos el balance, si el paciente no orina 20 litros al día, 20 litros tendré que darle. Balance hídrico cero.
Habrá que darle un monitoreo constante del sodio y la glucosa para que la osmolaridad plasmática se encuentre normal. Si el sodio se encuentra siempre en 140, si la glucosa se encuentra siempre por debajo de 150, ese paciente tiene una osmolaridad plasmática normal, no importa cómo esté la osmolaridad urinaria, y ese paciente va a poder recuperarse mejor. Y cuando va recuperándose, el sensorio puede empezar a mejorar, por eso los pacientes necesitan un monitoreo neurológico. Requieren los pacientes la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Ya, ¿cuánto tiempo dura la terapia? Habitualmente es de por vida. ¿Cuánto tiempo dura la terapia del paciente que está en la UCI? De por vida. Si el paciente logra salir de la UCI y el paciente se va a encontrar ya en su cama o en su casa, tranquilo, despierto, ¿cuál será la terapia? Agua, desmopresina. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dure la diabetes insípida, que puede ser toda la vida. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá. ¿Queda claro? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Miren, ¿están ahí? Sí, Porque doctor. son cosas, porque ya, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor. Está todo claro? ¿Se entendió el mensaje? Sí, doctor. Eso dices tú, pero los demás calladitos, no dicen nada. Si estuviéramos en clase presencial, este, los estaría molestando con preguntas, cosas así. ¿Mm? ¿Preguntas, chicos? Ya que no hay preguntas, preguntaría, pues, ¿no? Pregunté yo, cuéntame, a ver, ¿dónde está Winnie? No la veo a Winnie. Necesito, Mirella, que me pase la asistencia, ¿eh? Sí, doctor. Hasta hoy día le tengo ¿Ya? actualizado. Ya, sí, sí, me la pasa, por favor. ¿Dónde está Winnie? Le pones a Winnie falta, ¿dónde está la Winnie? Ya se ha ido seguramente a tomar su desayuno. A ver, ¿quién? Brigitte, Natalie, prende tu cámara, hija. Brigitte. Sí, Esta doctor, chica, buenos días. ¿cómo estás? Prende tu cámara, mami. Así chascosa, con la gaña, no importa. Ponte tu Ya, cámara. Doctor, doctor. ¿cómo te conoce? Ahí está. ¿Alguna pregunta, mami? No, doctor. Ay, 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 ay. ¿Qué pasará si le doy a un paciente mucha hormona antidiurética, más de lo que necesita? Mm, bueno, ah, sí le vamos a dar más que todo. Bueno, va a dar más que todo retención de agua, doctor. Por lo tanto, ¿qué pasará con el sodio? Va a bajar. El sodio baja. El sodio baja. Ya. Esa pregunta, sencilla. Cuéntame, a ver, otra persona, a ver. Javier Derrick Hurtado, ¿dónde está este chico? Presente ahorita. Hola, Javier. Cámara prendida. No importa si está chascoso. Ahí está. Dime, Javier, una pregunta. Si a un paciente que tiene eh, poliuria, polidipsia y no hay antecedentes de lesión neurológica, no hay antecedentes de lesión neurológica y tiene poliuria y polidipsia, ¿cuál será el primer análisis de laboratorio que tú le pedirías? Glucosa, doctor, porque puede ser de diabetes. Muy, así es, puede ser una diabetes mellitus. Lo primero que hay que descartar, que es de hecho lo más frecuente. A ver, ¿dónde está May? May, no hay May. May, no hay May. Mira, estoy encontrando mucha gente que, ay chicos, no me obliguen a estar llamando lista, es una pérdida de tiempo. Yo empiezo a llamar lista.
Pero qué, yo haremos así preguntas al azar al final siempre de cada clase, pero están por ahí. Incluso a media clase, a veces están por ahí. Maybel. Tampoco hay Maybel. ¿Y estos chicos? Ahora, si se han ganado que el siguiente examen les haga más difícil. A pulso se han ganado que el siguiente examen, yo lo voy a hacer más difícil el siguiente examen. No, doctor. Ya muchachos, hasta acá es la clase, me han decepcionado.